Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de ciberseguridad. Bien, para este momento deberíamos de tener un log con la información correspondiente a nuestra EPROM. En este caso hemos tenido aquí suficiente información de cada uno de los valores que tiene la EPROM. Esto en formato hexadecimal. Así que hoy nos vamos a concentrar a la regeneración de esa información a un formato binario. Lo primero que debemos de entender es que los formatos binarios son como un enorme arreglo. No hay saltos de línea, solo hay información continua. Por ejemplo, aquí tengo algunas. La imagen está bien, es un formato binario. Voy a usar yo ahorita un editor hexadecimal, pueden usar el que ustedes quieran. El que tengo yo aquí es GX. Y voy a abrir la imagen bat.png. Si nos fijamos, vamos a notar algo muy parecido a lo que tenemos acá. Tenemos información en hexadecimal separada y luego viene su representación en código ASCII. Sin embargo, cada valor tiene su representación en hexadecimal. Un número hexadecimal en realidad es un byte. Eso significa que cada uno de estos que estoy mirando es un byte como tal. Misma situación aquí. Cada uno de estos elementos es un byte. Entonces yo necesito sacar la información que me importa de mi programa, o en este caso de mi log, para poder ir reconstruyendo toda la EPROM. Así que vamos a tener que concentrarnos un poco en algunos elementos. Lo primero que podríamos decir es que nos puede interesar el Hornet, porque eso nos indica cada página que vamos saltando y en dónde nos quedamos. Y lo siguiente es que vamos a notar que el texto siempre empieza con 0. Y aquí es donde hay muchas maneras de realizar esto. Una de las cosas que podríamos hacer es un programa en Python que vaya leyendo todo nuestro texto y que vaya retirando aquellas líneas que no empiecen con una u otra cadena. Y creo que eso es lo que ahorita vamos a realizar. El programa va a ser muy sencillo, así que voy a sacarle una copia a mi dump original. Hay que aclarar que esto se tiene que hacer con una copia del dump, nunca con el dump original, porque si lo pierden tendrían que volver a empezar. Entonces, yo ahorita voy a copiar y vamos a sacar el binario. Vamos a colocarle x to bin. Y vamos a necesitar un código en Python que nos filtre toda esa información. Entonces voy a crear aquí el primer paso, mi primer stage. P1. Y voy a colocarle qué es lo que hace. En este paso 1 lo que voy a hacer es retirar excedente. ¿Qué me refiero con el excedente? En este caso con todo el texto que no me importa, que no es relevante. Entonces voy a hacer un pequeño script. Hay muchas herramientas de texto en los diferentes sistemas operativos, pero ahorita lo quiero hacer con Python para que quede un poco más universal. Voy a tomar mi archivo que se llama brick.log. Vamos a ver log, 2 puntos. Luego, por cada elemento dentro del log. Con esto estoy viendo línea por línea dentro del log. Vamos a cambiar la de E a línea. Bien, ¿qué nos importa de cada línea? Pues nos importa saber con qué elemento empieza. Y aquí hay varias maneras de evaluarlo. Por ejemplo, yo puedo checar que línea posición 0 sea igual que un 0. Con esto yo debo de tener todas las líneas que empiezan con 0. No es toda la información que quiero, pero es una base. Y la voy a imprimir. Ahorita simplemente voy a imprimir.
pesar de que vamos a trabajar en Python, sí nos vamos a ayudar de la consola o el símbolo del sistema. Entonces, si yo ejecuto este código, Python P1, tengo un error porque no puede decodificar, y esto tiene cierto sentido. Si mi memoria no falla, se ha estado guardando en una codificación que no es tan agradable. En este caso, ISO 8851-591. Si su editor es suficientemente avanzado, pueden darle simplemente documento, establecer codificación y colocarle UTF-8. Que eso es una de las cosas ideales. El problema es que si el archivo es muy grande, esto puede ser un problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ir checando si podemos abrir primero el archivo en esa codificación. Entonces voy a requerir un poco de documentación de Python para poderme apoyar. OpenFile ISO. ¿Qué ISO tenemos? ISO 8859. Vamos a checar un clásico Stack Overflow y simplemente tenemos que darle al encoding. Entonces vamos a colocarle aquí coma, nos copió y ya está. Vamos a volver a ejecutar y vemos que parece funcionar. Ahora veo muchos saltos de línea. Entonces tal vez sería buena idea pasarle un strip a la línea para retirar nulos. Voy a volverlo a ejecutar. Ya quedó un poco más formado. Pero recordemos que hay datos que sí pueden ser relevantes dentro de nuestro log. Y en ese sentido, un dato relevante puede ser el comando Hornet, siempre que esté esta cadena. Si encontramos esa cadena, nos puede llegar a interesar. ¿Por qué nos interesa el Hornet? Bien, porque nos indica si todo va correctamente. Una manera de poder visualizar que todos los datos están dentro de nuestro log es a través de este comando, porque va aumentando y nos va diciendo en dónde estamos. Ojo, si su router requiere otro comando, tendrían que cambiar la línea. Yo voy a colocar aquí un elif y voy a evaluar si esta cadena está dentro de línea. Y voy a imprimir la línea. Y ahí nos damos cuenta que sí, ya nos coloca el Hornet, con el cual ya podemos ir checando cada bloque. De hecho, es como va a ser una manera en la cual nosotros vamos a poder ir sabiendo en qué parte de la EEPROM estamos. Entonces, este pequeño script ya nos ayuda un montón, nos ha quitado mucha basura que podría estar dentro del log. Voy a ocuparlo y vamos a hacer la primera limpieza del paso 1. Entonces, paso 1.txt. Una vez haciendo esto con una pequeña redirección, tenemos un archivo más limpio, que es con el que vamos ahora a trabajar. Bien, este archivo tiene un pequeño inconveniente. ¿Cuál es ese pequeño inconveniente? Estas líneas. Esas líneas de ahí no nos interesan. Y si nos fijamos, son simplemente espacios en blanco. Son, me equivoqué de tecla, 1, 2, 3, 4 espacios en blanco. Entonces todos los cuatro espacios en blanco que estén seguidos, siempre los vamos a borrar. Y no solamente eso, necesitamos borrar lo que sigue después de esos espacios en blanco.
Entonces vamos a empezar a hacer una serie de elementos para poder ir retirando esa información. Entonces vamos al paso 2, que es extraer. Vamos a empezar con un open de nuevo y vamos a abrir el archivo del paso 1. p1.txt. Vamos a colocar nuestro width as x for line, por cada línea dentro del x. Voy a ponerle xf. Y de nuevo vamos a imprimir, vamos a ir retirando cada elemento. Pero aquí sí hay un par de situaciones. Necesitamos pasar un primer filtro a esa información. Entonces voy a meter todos los datos dentro de una lista. Todas las líneas dentro de una lista. Esto porque voy a usar este primer for para ir cambiando algunas cosas. Entonces lista, vamos a guardar la línea pero con cambios. .append. Y dentro voy a guardar a línea, que primero lo voy a pasar a un strip para quitarle los espacios en blanco extras y demás. Y luego voy a usar un replace. Strip solo retira los espacios en blanco al principio y al final de la cadena, pero no los espacios en blanco dentro de la cadena. Eso sí lo hace replace. 1, 2, 3, nada más tengo 1, 2, 3, 4 espacios en blanco. Y quiero que lo reemplaces con, vamos a colocar un elemento, en este caso un sharp. Posteriormente simplemente voy a imprimir por cada línea dentro de mi lista y un paint línea y ejecuto. Y noto que al menos aquí ya ha sido eliminado completamente esta sección de acá. Ahora, si lo notamos, también hay otra sección que debería de yo estar eliminando, que es esta parte de aquí, que tenemos un espacio, dos puntos y un espacio. Eso también se va a tener que ir. Entonces voy a aplicar un replace encadenado. Mi línea se está haciendo algo larga, así que voy a tener que romper la línea y poner otro replace aquí. Y ahora vamos a reemplazar los dos puntos y un espacio por otro símbolo de Sharp. Ejecuto y vamos a ver qué sucede. Ya tenemos el Sharp de este lado. Eso va a ser importante porque eso nos va a permitir cambiar. Ahora cabe destacar que también sería bueno retirar el Hornet y simplemente dejar el md.p. Entonces se hace todavía más complejo. Tal vez es un buen momento para escribir una pequeña función que lo realice. Entonces voy a generar una función en la parte de arriba. La función f va a ser una lambda x L, que necesita una línea. ¿Y qué voy a hacer con esa línea? Bueno, le voy a aplicar el strip, los replaces. Tengo un punto de más. Ahí está. Voy a romper la línea para hacer todavía más legible esto. Estoy reemplazando todo eso y aquí simplemente voy a llamar a f con línea.
Entonces vamos a aplicar otro replace, si nos cabe, que va a ser el que va a retirar que quedamos que iba a retirar, que de hecho tal vez no me lo deje ahorita en esa línea con una función lambda, Hornet, esta parte de acá. Vamos a ver si no lo acepta, si no tendremos que cambiar por una, ¿cómo se llama? Por una función nombrada. Entonces lo voy a ejecutar a ver si funciona. Y parece que sí. Y ya quitamos también esta sección. Entonces ya tengo ese otro replace. Y para finalizar, un último replace para retirar todos los espacios en blanco. Replace. Espacio en blanco con de hecho, ahora que lo pienso, eso también me va a causar ahí un pequeño, gran detalle. Si reemplazo, lo que va a suceder es que estas líneas, estas líneas de aquí se van a juntar. Y ya no voy a saber ese 200 de dónde viene. Bueno, sí tendría que. Sabemos que el 200 es bastante estable. Entonces vamos a darle un replace y volvemos a ejecutar. Entonces ya tenemos esta estructura. Y se preguntarán, ¿y por qué se hizo esto? Bueno, porque ahora yo puedo extraer la información binaria. Ahora, bueno, la información del hexadecimal que está adentro es mucho más fácil. Pero ¿por qué estoy dejando lo demás? Bien, porque si no llegáramos a tener todos los datos correctamente, estos nos van a hacer la guía para saber en qué datos, o más bien en qué bloque o página de la memoria nos quedamos para lectura, ya que es posible que unamos todo y no obtengamos el dato adecuado o no pese lo que debería de pesar. Ahorita vamos a checar un poco ese tipo de situaciones, pero de esta manera yo aquí ya tengo un documento de texto que va a ser mucho más sencillo de extraer la información. Entonces voy a terminar esta parte y eso lo va a hacer en la siguiente etapa. Entonces vamos a colocarlo de nuevo en nuestra consola. Vamos al paso 2 y ahí lo tenemos, y eso va a ir a nuestra etapa número 2, que es p número 2.txt. Entonces ya tenemos esta información, y aquí algo importante es que con el SHAP ya podemos saber a partir de dónde yo puedo cortar la línea. ¿A qué me refiero? Yo puedo sustraer esta información y simplemente retirar todo lo demás, todo lo que no importa. Bien, entonces estamos en la tercera etapa. Acá le vamos a colocar P3 x.py.
De manera similar va a ser algo muy parecido a los anteriores, abrir un archivo de texto. Voy a ir recorriéndolo línea por línea. Y en cada uno voy a hacer un split. Entonces vamos a colocarle de data, va a ser igual a línea.split. Ahora hay que tener en cuenta que solamente me va a interesar algunas líneas. ¿Como cuáles? Bueno, me van a interesar las líneas que cuando yo le hago un split me quede con 3 elementos. ¿Y cómo voy a hacer ese split? Pues le voy a decir que el carácter para poder cortar la cadena va a ser el sharp. Si quitamos el sharp o si usamos el sharp, tendríamos posición 0, 1 y 3. Pero también tendríamos algunos donde solo hay una posición 0 y una posición 1. Eso significa que nos interesan aquellas datas que tengan longitud 3 o superior. Entonces voy a colocar que si data, si la longitud de data es mayor o igual que 3, la voy a imprimir. Print data. Voy a hacer la prueba, así que voy a ejecutar. Ya no va a ser P1, va a ser en este caso P número 2. Ejecutamos y vemos que se nos ha convertido perfectamente en 3 elementos. Ahora por ahí tenemos también un salto de línea, hay que eliminarlo, así que antes del split vamos a hacer un strip y un punto. Vamos a ejecutarlo y ya no tenemos esa información. Bien, solo me va a importar lo que está en el centro. Así que vamos a simplemente imprimir el centro. Posición 1. Y ejecutamos. Y ya tenemos el hexadecimal. Entonces vamos a ejecutarlo en consola para hacer la etapa número 4. Python 3.py, ahí lo tenemos, y esta vez vamos a tener a un p número 3, pero vamos a cambiar la extensión. Bueno, vamos a dejarlo como txt, .txt. Aquí ya sabemos que este p número 3 tiene únicamente información hexadecimal. Ahora aquí viene un dato importante. Estas son puras cadenas hexadecimales. Cada dos números es un número hexadecimal. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es línea por línea ir convirtiendo esos valores en valores binarios. Y es aquí donde se va a poner un poco interesante. Necesitamos convertir cadenas de hexadecimal a binario. Entonces vamos a buscar Python xstring to bin. Y convertir valores hexadecimales a binario. Vamos a ver, vamos a leer un poco. Ok, sí es cierto, podemos hacer la conversión, entonces podríamos utilizar números enteros. Sí, podemos utilizar un inValue
un valor hexadecimal y la pasé. Pero eso tiene que ser cada 2 números. Ok, eso va a estar divertido. Ahora aquí sí vamos a tener un pequeño problema, porque ya no puedo simplemente imprimir. En el paso 4 es generar el binario. Binario.py. Y bueno, ¿por qué ya no es tan fácil? ¿Por qué ya no estoy manipulando texto? Bueno, sí estoy manipulando texto, pero ya no voy a poder imprimirlo. Yo necesito que ese valor se convierta en un dato binario. Entonces lo primero es que sí voy a ir línea por línea, por cada línea dentro del archivo hexadecimal. Voy a quitarle los saltos de línea porque no me interesan. Y una vez que ya he hecho eso, al retirar los saltos de línea, ahora necesito tomar pequeños buffers de 2 elementos, de 2 caracteres, para irlos convirtiendo a un número. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a tener que tener una pequeña cadena que vaya llenándose y vaciándose cuando sea necesario. Entonces vamos a tener a la cadena valor, que va a ser igual a cadena vacía, y voy a tener un for por cada letra dentro de la línea. Por cada letra dentro de línea voy a colocar que valor va a ser igual a lo que tenía valor más la letra, pero si la longitud de valor es igual a 2, es decir que tenemos 2 elementos, vamos a tener que realizar la conversión. Y ese número entero lo necesito guardar en algún lugar. ¿Dónde va a ser ese lugar? Voy a tener que crear un buffer. Es un muy buen punto. Puedo guardarlo dentro de un buffer, que el cual puede ser una lista, o puede ser dentro de una cadena muy larga de tipo binario. Entonces esto va a estar interesante. Primero vamos a guardarlo en números. El buffer va a ser un número, un buffer int. Después vemos si nos conviene mejor guardarlo como un binario o a ver qué hacemos. Entonces, si son 2, buffer in.append, y que vamos a meter dentro de ese buffer, bueno, un objeto entero, el cual va a tener a valor. Ok, se me fue la onda. Ok, un objeto entero que va a tener a valor, coma con base igual a 16. No lleva comillas, mi error, y ahí está. Ahora, solo después de todo eso, voy a imprimir por cada valor dentro de el buffer. Print valor. Vamos a ver si funciona. Esto debe de usar a P número 3. Por cierto, mi archivo tiene un nombre raro. Vamos a cambiárselo.
Tiene un punto de más. Aquí está. Vamos a ejecutarlo a ver qué sucede. Y tengo un error porque puse line en lugar de línea. Aquí también tengo un error. Tengo que cambiar el valor del buffer. Vaciarlo. Y lo voy a ejecutar. Por lo menos vemos que los 255 funcionan, los FF. Y básicamente ahí tenemos todos los datos dentro de un buffer. Ahora necesitamos escribir eso en un archivo binario. Entonces vamos a ver cómo escribir un archivo binario en Python. Python open binary. Se supone que debemos usar el parámetro b. Pero, a ver, se supone que es con este. Vamos a copiarlo. Por ahí hay algo que me causa duda. Entonces, si buffer int, tengo algo en buffer int, entonces vamos a abrirlo with open as file ben. Estoy diciendo que lo voy a abrir en escritura y para binario y necesito escribir for cada elemento, cada valor en el buffer int. Vamos a guardar datos. Regularmente se utiliza write, pero aquí hay un detalle. Vamos a hacer el write. Y vamos a colocar simplemente el valor. Y a ver qué sucede. Vamos a ejecutarlo. Y tenemos un error. Y es que este es a lo que quería llegar. Nos dice que necesitamos un objeto de tipo bytes, no de tipo entero. Por eso es de que yo me quedé con la duda de si ese buffer nos iba a servir. Entonces necesitamos convertir Python de un int to byte. Tenemos algunas opciones que ahorita no me dejan aquí. Bueno, vamos a buscar otra cosa. Ahí caímos en lo mismo. Podemos utilizar int to byte. Y tenemos 2 bytes. Vamos a checarlo. Bytes. Aquí está.
pero todavía no me da suficiente. Python. Me va a quedar de otra más que probarlo. Sé que va por ahí, pero se está complicando un poquito más. Voy a checarlo en la consola interactiva. Vamos a tomar un ejemplo de un número entero cualquiera en la variable a. Vamos a poner el 255, que es ff, y a punto to bytes. Me pide la longitud de 8. Posición 2, byte order. ¿Qué byte order lleva? ¿Big o little? Muy buena pregunta. Ok. No nos va a dejar big o little. Big Endian o Little Endian es la manera de donde se coloca la información. Elegí un mal ejemplo porque FF, o sea 255, va a poner puros unos. Entonces yo pongo por ejemplo Little, que regularmente es Little Endian. Debo de aclarar. ¿8 posiciones? No, una posición. Así sería. El problema, de nuevo, con este número es que vaya, 255 en Little Endian y en Big Endian son el mismo número. Entonces vamos a tener que cambiar el número. 127 debería ser una F. Tenemos 7F, 128, 80. Ok, parece que sí está aumentando correctamente. 129, 81. Ok, va aumentando como debe de ser, entonces sí es de tipo Little Endian. Y vamos a tener que ocupar esta función. Razón por la cual probablemente nuestro error está aquí. ¿Esto qué quiero decir? El problema es de que no nos valía la pena meterlo desde un inicio como un entero, sino más bien como un byte. Sin embargo, vamos a aprovechar que es un número entero para convertirlo a bytes. Tal vez haya una conversión directamente de un string X a un string byte. Muy buena pregunta. A ver, Python string X to string byte. Ok. Supuestamente también tenemos un X. Y bytes from X. Interesante. ¿Cómo podríamos modificar esto? Creo que lo podríamos simplemente cambiar aquí. Vamos a dejarlo anterior porque podríamos ocuparlo para que no pase por un número entero. Y el valor byte
.from x y le vamos a pasar la cadena, que en este caso es valor. Vamos a ver qué sucede. Byte is not defined y es normal porque debería ser con mayúscula por ser una clase. O no. Es bytes, perdón. Bueno, la FF es correcta. Pero me hago cuestionar. Por ejemplo, aquí es simplemente una O y un 1, un punto y coma. Ah, ok, sí, tiene cierto sentido. Me aparecen las letras porque es el valor que representan. Bien, independientemente de eso, se supone que ahora sí escribió nuestro archivo, que es este. Ahora aquí viene una etapa de validación y esta etapa de validación se hace de diferentes maneras. Voy a hacer yo una validación visual, es decir, ahí necesito un editor hexadecimal. Y para este caso voy a necesitar a P3 para esta primera validación. Y es que se supone que nuestro binario tiene que empezar con 60 y doble D. Y tengo que abrir nuestro archivo que acabamos de generar con un editor hexadecimal. Hay muchos editores hexadecimal, varios gratuitos, no se preocupen, es cuestión de buscar. Y en este caso pin5. Okay. Aquí no, vamos a tener que abrirlo acá. gx bin5. Y podemos ver que aparentemente funciona como debería. Aquí está el 2D, que es esta parte de aquí, luego vieron 96. 1D y todo indica que funciona. Voy a tratar de hacer un poquito más corto esto. No me va a dejar. Y notamos que se parece mucho lo que tenemos aquí a lo que está abajo. Este 60 debe de ser el mismo, la doble D debe de ser el mismo, el 6C, etc. Obviamente aquí tenemos el detalle que no me pone la misma cantidad que los elementos que tenemos aquí, la misma cantidad de bytes, pero notamos que sí se ha generado correctamente el binario. Entonces de esa manera generamos un archivo binario. Bien, hasta aquí le voy a dejar y sin más por el momento, hasta luego.